Quienes nacieron bajo la luna en el signo de Cáncer tienen la misión de desarrollar una plena conciencia de autocuidado, siendo capaces de protegerse y nutrirse a sí mismos, tomando como inspiración el ejemplo de su madre. Si esta es tu luna natal, quizás te identifiques con la siguiente frase: la memoria es el perfume del alma. Si te identifica es porque hay en tu ser una marcada sensibilidad y un fuerte anhelo de conservar vivas las memorias y tradiciones que forjaron tu historia. Y este es uno de los grandes dones que te otorga la luna, el astro que gobierna tu mundo emocional. Quédate hasta el final del video para conocer más sobre los potenciales que te brindan estas influencias y algunos desafíos que te tocará transitar para poder desplegarlos al máximo. Mi nombre es Gaby y es un placer recibirte en mi canal para hablarte hoy de la luna en el signo de Cáncer. Siempre digo que nacemos bajo la luna en el signo perfecto, cuyos potenciales son los que nos van a acompañar a transitar diversas circunstancias afectivas y emocionales que son exactamente las que necesitamos para aprender a cuidarnos y también para poder fortalecernos emocionalmente. La luna es un astro que a lo largo de nuestra vida nos conduce a vivir grandes transformaciones emocionales y este tipo de procesos es el que luego nos permite descubrir nuestra esencia única. Hay algo en lo que me gusta hacer mucho énfasis cuando acompaño a las personas en las sesiones de astrología, y es en el hecho de que la luna, por ser los seres humanos nacidos en la Tierra, la luna es el astro más cercano a nosotros, obviamente después de nuestro planeta Tierra. Y esto muchas veces lleva a que nuestra conciencia se posicione o se identifique más rápido o más fácilmente con el signo, con las características del signo por el que transitaba la luna al momento de nuestro nacimiento. Y como en astrología cada astro o cada planeta se asocia también a diferentes personas o figuras de nuestro entorno que nos acercaron las energías, esta cercanía entre la luna y la tierra habla de una persona, de una figura que estuvo cerca, en tu caso estuvo cerca tuyo desde incluso antes de nacer. Obviamente estoy haciendo referencia a la figura materna, a tu madre, que estuvo desde el principio de tu vida espejando tus cualidades lunares que a lo largo de tu historia habrás ido descubriendo como propias. Y en este video indagaremos más a profundidad. Incluso si tu madre biológica no hubiera sido tu madre de crianza, quien te acompañó en tu desarrollo y crecimiento, de todos modos las personas que te hayan acompañado seguramente habrán expresado muchas de las características que iremos descubriendo en este video, y eso se puede ver fácilmente reflejado por, además del signo en el que está tu luna, que es Cáncer, por la casa en la que se posiciona y por aspectos a otros astros que estarán dando mucha información. De todos modos, si te interesa profundizar en esto, confío en que vas a buscar a una persona, a un profesional que pueda guiarte a descubrir más sobre tu historia y sobre las influencias de tu luna. Si querés contactar conmigo, podés encontrar todos los datos en la descripción de este video. Volviendo a la cercanía entre la luna y la tierra, al momento de tu nacimiento la luna entonces transitaba por el signo de Cáncer. De hecho lo hizo durante 2 días y medio, cada mes transita esa cantidad de días por los diferentes signos, y en ese momento estaba invitando a todos los seres que habitaban este planeta a conectar emocionalmente de formas muy cancerianas y a expresar también las emociones de esa manera. Y por nacer vos en ese momento, estas influencias se quedaron activas en tu ser para siempre y van mostrando sus potenciales y dones a medida que vas desarrollándote, tomando mayor conciencia de tu forma de vivir las emociones y demás. La luna es un astro que se relaciona a cualidades muy maternales, tales como proteger, nutrir, cobijar, cuidar, contener, y seguramente tu madre o quien haya hecho de madre en tu vida se habrá expresado de esta manera a través de tintes muy cancerianos que iremos descubriendo a lo largo de este video. Esto que quiero mencionar ya lo comenté en otros videos en los que hablo de la luna en los diferentes signos, pero por las dudas de que no lo hayas visto o de que se te haya olvidado, lo quiero mencionar.
Y es muy importante cuando hablamos de la madre en astrología entender que los humanos proyectamos sobre esa figura características un poco idealizadas, construimos lo que se denomina un egregor relacionado con la madre como alguien perfecto, noble, entregada al 100% a su rol. Te invito en este momento a que trates de identificar la imagen que llega a vos cuando pensás en este arquetipo de la gran madre. Habitualmente esa imagen, y yo creo que en la gran mayoría de los casos, no coincide con la madre más humana, más terrenal y moderna que conocemos, porque a todos nos ha tocado una madre de este tipo, ¿no? Ya que una cosa es el ideal de una energía que se proyecta en el inconsciente colectivo y otra es la posibilidad de expresar esas características que tiene un ser humano normal, ¿no? Que está simplemente cumpliendo esa función. Y esta complejidad nos lleva muchas veces a tener un vínculo conflictivo con nuestra madre porque inconscientemente buscamos esa perfección, ese idealismo que cumpla con esas características sin ser capaces de darnos cuenta de que esta persona, esta mujer o quien haga de madre en nuestra vida tiene una vida propia, tiene un mundo emocional por trabajar, tiene un montón de particularidades diarias con las de las que hacerse cargo, ¿sí? Entonces, en este video la idea es que podamos descubrir ¿Cómo podés llegar vos mismo o vos misma a volverte tu propia entidad de protección y nutrición? Porque nadie mejor que vos puede conocer tus necesidades afectivas y nadie más que vos puede hacerse cargo con madurez y responsabilidad de cubrirlas y satisfacerlas. Dicho todo esto, que espero que te ayude a entender cómo funcionan las influencias de la luna según la astrología, puedo contarte quién y cómo es el signo de Cáncer. Cáncer es un signo que responde al elemento agua y es de espíritu introvertido. Es el primer signo en habilitar un contacto con el desarrollo del mundo de las emociones y por lo tanto transita la vida desde una gran subjetividad, es decir, siendo muy consciente de cómo se siente ante todo lo que le ocurre. Esta conciencia tan fuerte que tiene de cómo siente es la que lo lleva muchas veces a necesitar protegerse de amenazas externas que atenten contra su delicado y tierno mundo emocional. Cáncer muchas veces es incomprendido o más bien juzgado como inmaduro o hipersensible. Esto obviamente nace de un juicio que todos los seres humanos podemos tener al pretender que todos nos comportemos de la misma manera, sin tomar en cuenta que cuando una persona nace alineada con ciertas energías, va a responder a esas energías porque tienen un valor dentro de lo que es el despliegue de las 12 etapas del zodíaco. La función de Cáncer dentro de estas 12 etapas es decisiva porque es el signo que dice, bueno, hay que explorar las emociones, pero con cuidado, vamos despacito. Y es gracias a esta apertura, a esta decisión que toma Cáncer, que le cuesta mucho, por eso va despacito, que aparece todo un mundo por explorar desde la sensibilidad y que luego es posible que se forjen memorias compartidas, que aparezca el sentido de pertenencia, que quieran conservarse ciertas tradiciones, gracias a que el contacto emocional con otras personas, con ciertos lugares, con ciertas costumbres, permiten justamente que ocurra esto. Entonces, para que esto ocurra, Cáncer tiene que delimitar muy bien su espacio, dejando por fuera todo lo que amenace el desarrollo de estas cosas que tan importantes son, y de ahí se desprende entonces el juicio de no poder comprender esto, se desprende el juicio de que Cáncer es demasiado hipersensible o inmaduro, que no se quiere exponer. Es además un signo femenino de carácter bastante receptivo y muy conectado con este arquetipo de la gran madre del que les hablaba hace un ratito. Por eso tiende mucho a desear cuidar y proteger a personas, criaturas que considere vulnerables o a las que perciba algo indefensas. Y esto tiene que ver con las influencias que recibe de su astro gobernante, que es justamente la luna. Cáncer es un hijo de la luna, es este astro asociado al arquetipo
repito, de la gran madre que nutre, cobija y contiene a todos los seres indefensos. La luna otorga a Cáncer el don de la gestación, le otorga una capacidad sensible muy única, y estas influencias pudieron entonces haberse visto muy marcadas en tu figura materna o en las personas que hayan fungido como madres en tus primeros años de vida. Quizás personas que intuían mucho tus necesidades, una mamá que buscaba satisfacerlas de la mejor manera posible, para protegerte, para cuidarte de cualquier cosa que pudiera amenazar tu desarrollo, una madre que te cuidó a lo largo de toda la historia de tu vida como a un ser en desarrollo al que debe protegerse de amenazas externas, como este ser vulnerable, ¿no? Al que hay que protegerlo de todo aquello que atente contra su bienestar. Y además de la forma en la que tu mamá te dio amor, te contuvo, te nutrió, te protegió, es posible que tu hogar de crianza, la vibración de tu hogar de crianza, haya generado esa sensación de protección, esta idea de estar en un lugar perfecto del que no es necesario salir para conseguir nada. No hay que salir al mundo para conseguir nada, porque allí todo se es dado. Esto configura como una especie de refugio que eterniza la sensación de seguir dentro del vientre materno, esta idea de perfección, obviamente a nivel inconsciente. Por eso, para las personas, sobre todo para quienes nacieron bajo la luna en Cáncer, el hogar y seguir en esos espacios conocidos es sumamente valiosa e importante. Tan importante como muchas veces las figuras femeninas de la familia, de las personas nacidas bajo la luna en Cáncer. Muchas veces las abuelas, hermanas, tías, son personas que transmiten ejemplos muy valiosos, que ayudan a identificar ciertas formas de cuidar y proteger que se vuelven sumamente importantes y que se vuelven también ejemplos de inspiración. Todo esto que marcó tu gestación, tu desarrollo, tu crianza, tus vivencias hogareñas, tus vivencias con las mujeres de la familia, iría dejando ver cómo vibra tu propio mundo emocional y dándote pistas y ejemplos desde los que luego ibas a poder inspirarte para poder recrear tu propia forma de cuidarte y de protegerte a vos mismo, tal y como dije en un principio del video que era tu misión. Y ahora quiero hablar de una de las cosas de las que más me gusta hablar en estos videos, que es el valor del don lunar que otorga obviamente cada luna. En tu caso, tu mayor don es tu sensibilidad emocional. Ya sé que quizás vayas a decir, no, pero ¿cómo eso no es un don? Todo el mundo tiene esa capacidad de empatizar, de conectar con sus afectos. No, en realidad no, y es importante que lo valores y que entiendas cómo aprovecharlo de la mejor manera. Tu luna te vuelve capaz de cuidarte a vos mismo con un nivel de detalle muy impresionante, y también de cuidar a otros seres en etapas de vulnerabilidad o de desprotección, otros seres que te necesiten de la misma forma en la que tu madre te enseñó, o incluso mejor. Sos capaz de evolucionar esos ejemplos para llevarlos a un nivel de despliegue muy, muy hermoso y significativo. Entonces, esta forma en la que tu madre te hizo sentir protegido, querida, cuidada, o los otros ejemplos de mujeres que has tenido en tu vida o que pudiste haber tenido, es la misma forma, o como te decía, más evolucionada, en la que podés llegar a hacer sentir protegidos a estos seres que estén necesitando de tu acompañamiento, de tu presencia. Tenés el don de la sensibilidad, incluso si hubieras nacido bajo un signo solar más guerrero, como puede llegar a ser el signo de Aries, tu luna siempre te va a llevar a sentir el impacto que tus acciones pueden llegar a tener en los demás, particularmente en tus seres queridos o aquellas personas o seres, animales, por ejemplo, por las que hayas desarrollado un afecto muy particular. Y si bien la sensibilidad y la ternura son de tus mayores y grandes dones, es importante que sepas cómo cuidarlas y cómo protegerlas para poder canalizarlas de la manera más adecuada.
Todas las disciplinas que te permitan expresar tu sensibilidad son ideales para vos, para tu desarrollo, no importa la edad que tengas. Siempre que tengamos vida tenemos tiempo para seguir desarrollando nuestros potenciales. Tu imaginación es un recurso muy hermoso además. No todos los signos tienen la capacidad de imaginar que tiene Cáncer, y más cuando está conectado con la luna, que es el astro de la gestación. La luna en Cáncer tiende a crear cosas muy hermosas y muy sensibles y delicadas. Nutrida esta sensibilidad de las historias que te contaban en tu infancia tus seres queridos, y fortalecida también al haber estado en contacto con espacios de calma hogareña en los que pudiste desarrollarla mucho más. Seguramente tuviste mucho tiempo para dibujar, para pintar, para crear, para imaginar, para escuchar música, y todo esto fue nutriendo a tu sensibilidad y dándote una gran cantidad de recursos que tenés a tu favor para usar como quieras. Ella puede guiarte a desenvolverte muy bien con la escritura, el dibujo, la música o la fotografía, pudiendo incluso ser estos también, obviamente, tus refugios emocionales en momentos de ansiedad. Es decir, quizás ese tipo de actividades son las que te calman cuando estás emocionalmente transitando ciertas complejidades, pero también pueden ser grandes dones desde los que luego te desempeñes profesionalmente o vocacionalmente en tu vida. Y ahora quiero hablar de algo muy importante, de lo que ya hablé en otros videos de diferentes lunas, y que obviamente lo hablo con mucho respeto, con mucho amor, con mucha empatía, porque entiendo la dificultad de poder superar estas reacciones, estas zonas de confort a las que te lleva tu luna. Y el primer paso para poder entender cómo hacer es identificarlas, visibilizarlas y aceptarlas, ¿no? Entonces, la luna en Cáncer suele caer fácilmente en retardar la maduración. Muchas veces se siente que así como cuidó esa mamá, nadie más te va a cuidar. Entonces no podés salir de al lado de ella porque es tu punto o tu mayor pilar de protección, ¿no? Eso a veces genera fuertes conflictos emocionales con una misma, porque es como si sintieras que ni siquiera vos podés cuidarte como te cuidó esa persona, ¿no? Y también a veces se genera cierta sensación de culpa de salir de allí, de buscar tu propio camino, de hacer tu propia historia, como si fuera una traición independizarse. Todo esto opera mucho a nivel inconsciente y genera muchos miedos, muchas demoras, muchas dificultades. Es decir, siendo luna en Cáncer, todo lo que te brinda seguridad emocional es estar cerca, ¿no?, de esas personas queridas, de los abrazos de mamá, de las comidas caseras, de las memorias, de las tradiciones, de los olores, los aromas, las historias. Entonces, salir de allí, hacer un proceso de independización es sumamente desafiante. Tengas la edad que tengas, esto siempre va a ser uno de tus mayores desafíos. ¿Por qué? Porque es en esos espacios que forjaste tu historia, que creaste tus memorias. Entonces, trascenderlos realmente es como enfrentarte a un vacío demasiado grande y a la sensación de estar demasiado expuesta, ¿no? Y siendo esto tan valioso, todo esto que te dio una identidad, que te llevó a sentir que estos eran tus espacios de pertenencia, puede ocurrir que cuando te toque salir de esos lugares de seguridad, como pueden llegar a ser conocer gente nueva o independizarte, buscar tu propio lugar en el mundo, o incluso en etapas en las que ya fuiste madre, que bueno, para la luna en Cáncer el ser madre es sumamente madurativo, porque sí o sí se generan grandes cambios, ¿entendés? Ahí sí se puede entender mejor qué aprendiste de cada ejemplo importante afectivo en tu vida, y aplicarlo con tus hijos e incluso evolucionarlo. Sin embargo, luego aparece otra dificultad, que es cuando hay que soltar a esos hijos, cuando ellos ya son adultos. Puede aparecer un miedo a dejar de ser madre, ¿no? Esta idea de ser siempre mamá y cuidarlos y protegerlos, ese miedo de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto que también me salía? Todo esto es sumamente desafiante y al mismo tiempo sumamente madurativo, porque
La vida siempre te va a llevar a salir de esos lugares de seguridad para seguir evolucionando tu don, para seguir desarrollando formas de cuidar y de proteger que solamente son posibles cuando salís de esos lugares. Si siempre te quedas en el mismo lugar, eso se vuelve algo demasiado repetitivo, ¿sí? Y es más desafiante aún si no contás con herramientas para poder transitar estos momentos difíciles, si sentís que no estás preparada, si sentís que no tenés recursos, si realmente sentís que otras personas son tus pilares de apoyo y son las que te mantienen y te sostienen en la vida. Y bueno, ahora vas a decir, bueno, si me doy cuenta de que tengo estos problemas, ¿cómo hago para salir de ahí? ¿Se puede salir de ahí o me voy a quedar para siempre sufriendo porque ahora identifiqué mi situación y no sé qué hacer? No, obviamente que se puede salir de ahí. Todas las lunas tienen complejidades y también tienen grandes recursos que cuando tomamos conciencia de ellos nos pueden ayudar justamente a madurar y a desarrollarnos, a evolucionar, a crecer, a ser más fuertes. Es simplemente querer conectar con esos recursos y salir de las zonas de confort. Y en tu caso entonces, para entender cómo hacer, es importante, es clave que comprendas que la forma en la que te han cuidado y nutrido tus seres queridos, particularmente tu mamá, ha sido como una escuela, como una formación en la que estabas incorporando a través de su ejemplo una esencia que al ir creciendo y volviéndote una persona adulta iría haciéndose sustancia en su ser, pasaría de ser un ejemplo a ser algo tangible, a ser un recurso. De tanto que lo viviste y de tanto que lo conociste y de tanto que lo aprendiste, ahora es tu recurso, es tu capacidad. Poder hacer este clic de que las demás personas que hay en nuestra vida muchas veces nos están enseñando, no es que para que no vivamos en dependencia, sino que tomemos algo de los demás. Esto es lo hermoso de los vínculos, que mutuamente nos compartimos para evolucionar. Poder hacer ese clic te va a beneficiar muchísimo. Entonces, al tener que dar pasos madurativos en tu vida, es importante que te inspires, en esa perfecta protección que te dieron en tu infancia tus abuelas, tu mamá, tus hermanas, tus tías, quienes hayan sido, tu papá también, y evoques lo mejor de vos para cuidarte, tomando obviamente esos ejemplos para cuidarte, para nutrirte, para protegerte, como si fueras tu propia madre que te cuida con mucho amor, y también tu propio hijo, tu propia hija, de quien sos capaz de identificar a la perfección lo que necesita y lo que tenés que satisfacer. Obviamente que por esta idea de que como te cuidó esa gran madre, nadie más te va a cuidar, todo lo que tenga que ver con maternarte con ternura, con nutrirte con el mejor alimento, literal, comer bien, alimentarte con cosas que no atenten contra tu bienestar, tener buenos hábitos de nutrición, propiciando tu autocuidado, es tu mayor desafío. He visto muchos ejemplos de personas a las que les cuesta hacer ese clic porque de alguna manera no tienen esa conciencia de que son ellas mismas las que se tienen que cuidar y proteger, ¿no? Entonces, siendo adulto, ya no es realista, no quiero decir que es bueno ni malo, no es realista que esperes ser maternado o maternada por otras personas, aunque sí podés regresar a esas memorias que han marcado para bien tu desarrollo e intentar tomar de ellas lo mejor, ¿sí? Los mejores ejemplos y aprendizajes. Y otra complejidad que comentaba hace un ratito es el poder expresar y poner en palabras o incluso a través de escritos, y también reconocerte a vos mismo, a vos misma, tus necesidades, porque tu hábito emocional, como lo fue en la infancia, es ser adivinada. Esta mamá que tanto te intuía, que todo lo que necesitabas lo percibía, te ayudó a forjar esa conexión simbiótica y esa resonancia afectiva que hoy en día necesitas canalizar de otra manera, porque si te quedas esperando que los demás adivinen tus necesidades y que actúen en consecuencia, puedes llevarte a vivir más frustraciones que en momentos felices. Entonces, uno de tus grandes desafíos, además de aprender a cuidarte de forma concreta, como acabo de mencionar, también es poder visibilizar, asumir
tus necesidades y expresárselas a los demás, expresárselas a las personas con las que convivís, a tu pareja, a tus amigos, a tu familia, sin esperar que de antemano o por anticipado ellas ya sepan lo que te está faltando. El poder hacerte responsable y darte la posibilidad de visibilizar lo que estés necesitando es sumamente importante y madurativo. Ahora quiero compartirte algo que para mí es muy importante, que es una propuesta de práctica para que puedas llevar justamente a la acción algunas ideas para poder trabajar con estas dificultades, poder superarlas y para mí es muy importante compartírtela porque tengo todo un trabajo obviamente de investigación puesto en esto, hay mucho estudio detrás y tu devolución también, si la llevas a cabo, si la probás, sería muy positiva para mí para saber si te está sirviendo, si estos recursos te resonaron, si te agradó, así que te agradecería que dejes un comentario si es que te dan ganas de hacerlo. Y bueno, esta práctica creo que puede llegar a ser valiosa y de ayuda para tu proceso en momentos en los que estés lidiando con dificultades, pero también en realidad para cualquier momento de tu vida, porque a veces trabajar con la prevención antes de que nos ocurran las cosas luego nos lleva a sentirnos más preparadas, más preparados, ¿sí? Entonces vamos a hacer honor a la creatividad y la imaginación canceriana, dos grandes dones que te otorga la influencia de tu luna y que es importante que aprendas a usarlos a tu favor, porque cuando la imaginación nos desborda y también la sensibilidad, puede que los miedos nos lleven a que esa imaginación se dispare para cualquier lado imaginando escenarios negativos. En cambio, cuando sabemos cómo canalizarla a nuestro favor, ya estamos del otro lado del problema, ¿sí? Entonces te voy a contar cómo se realiza esta práctica, esta propuesta, para que luego cuando tengas un espacio tranquila, tranquilo, la puedas probar y ver si te funciona. Entonces nos vamos a inspirar, o más bien te vas a inspirar en momentos de tu vida en los que transitaste situaciones complejas y en los que buscaste contención emocional de mamá, de una abuela, de alguna hermana, una tía. Vos vas a elegir quién resuene más o vas a ver qué recuerdos aparecen más a medida que vas indagando, ¿sí? Pueden ser muchos momentos, mientras más ejemplos tengas, mejor te va a resultar para después inspirarte y poder usarlos para esta práctica, ¿sí? Entonces ahora sí vas a buscar un papel y un lápiz ya cuando la estés realizando y vas a ir anotando, a medida que aparezcan los recuerdos vas a ir anotando qué es lo que va llegando y también vas a recordar qué era lo que te afligía, qué era lo que te afectaba o dolía en ese entonces y vas a intentar identificar los gestos, las palabras, las acciones y las maneras en las que estas personas, en las que mamá, alguna hermana te protegieron o sentís que te protegieron y te acompañaron a superar esa situación. Vas a buscar recordar el tono de voz con el que te hablaron, la calidez de sus abrazos, la transparencia de esa entrega amorosa y así cada detalle que te permita a vos identificar diferentes formas desde las que ellas representaban esa esencia materna que estás buscando evocar, ¿no? En esta etapa de tu vida. Vas a tomar nota de todo eso. Voy a poner un ejemplo para que entiendas un poco más cómo podría llegar a ser el desarrollo. Recuerdo que cuando me tocó empezar el colegio, mi madre me acompañó cada día a la puerta de la escuela, siendo paciente, amorosa, observadora, hasta que vio que ya había logrado adaptarme a ese cambio tan fuerte en mi vida. ¿Ves? Acá combinamos el recuerdo y la forma en la que vos identificás que te acompañó y cómo te sentiste al respecto también. Otra idea podría ser, recuerdo que cuando me fui a vivir solo, mi madre me ayudó a organizar muchos detalles importantes que hacen al hogar. Lo hizo con muchas ganas, aún sintiendo nostalgia de que me iba a ir de casa, me apoyó y confió en mí. Acá reconoceríamos, en caso de que tuvieras algo así similar para compartir, que a ella le costó ese proceso y sin embargo estuvo presente y te acompañó. Puedes agregar cómo te sentiste al respecto, si eso te dio confianza, si eso te animó, si eso te hizo
te ayudó a que tu proceso de desapego fuera más fácil. Y también es importante que en los momentos difíciles en los que sientas que quizás tu mamá no fue la mejor, también tomes esos ejemplos para poder modificarlos, pero de las maneras en las que intuís que hubiera sido bueno para cubrir tus necesidades. Quedarnos sufriendo por lo que mamá no hizo bien o creemos que no hizo bien puede ser contraproducente para nuestro proceso madurativo. Por eso te propongo que si tenés recuerdos que te llevan a pensar que tu madre no fue tan buena madre en algunas etapas de tu vida, los utilices como inspiración para cuidarte a vos mismo de mejor manera. ¿Sí? La idea es que realices una lista de la que puedas sacar información sobre todo lo que fuiste necesitando en diferentes etapas de tu vida y los ejemplos que quienes te maternaron te fueron dando. Luego, al ir viviendo nuevos desafíos que van a seguir apareciendo, que te lleven a seguir a sentir inseguridad, a sentir miedo, que puedas evocar esos ejemplos y también resignificarlos conteniéndote de formas que sean positivas para vos. Es decir, si vos identificás que te cuidaban de una manera que te hacía sentir segura, pero ya no podés acudir a tu mamá porque sos grande y porque te tenés que cuidar sola, que puedas evocar esa esencia en tu ser y que te cuides y te protejas, te contengas y te alientes a superar con valentía y con una conciencia más madura, ¿sí? Mientras más ejemplos puedas recordar, mejor, porque más recursos vas a poder desarrollar para trabajar en tu día a día y en tu autocuidado. Espero que la práctica te guste. Ya te digo, si querés compartir cómo te sentiste al respecto, bienvenidos tus comentarios. Ahora quiero hablar de algo muy importante tanto para quienes nacieron con esta luna, porque ayuda a entender por qué sienten así, como si sos una persona que convive con ellas, una pareja, una amiga, incluso si sos mamá de un niño o una niña con luna en Cáncer, un adolescente, vas a entender mejor cómo acompañar su mundo emocional para ayudarla a que se sienta segura y también a entender cómo es que demuestra su afecto, cómo es que demuestra cariño. La luna en Cáncer demuestra cariño siendo tierna, siendo constante en su cercanía, interesándose por tu mundo interior, por tu sentir y también queriendo conocer mucho sobre las cosas que te gustan, que te hacen bien. Ella va a querer mantener viva muchas tradiciones que ya haya construido con sus personas preferidas, amigas, familia, y también va a querer dedicar tiempo a construir nuevas memorias compartidas con estas personas para que en un futuro, cuando mire hacia atrás, recuerde eso y se sienta muy bien de haberlo vivido. Por otro lado, también es muy común que la luna en Cáncer busque compartir sus gustos, sus intereses, todo aquello en lo que haya forjado cierto sentido de pertenencia y que hable al mismo tiempo de cómo se siente, hable de sus emociones. Por ejemplo, las películas que le gusta ver, la música que le gusta escuchar, las historias, el tipo de historias que más le guste leer y todo este tipo de cosas que te va a permitir saber cómo se siente, cómo percibe, qué necesita, ¿sí? A veces a través de la letra de una canción te expresan un sentimiento, una necesidad. Son muy sutiles, pero si realmente querés mantener a esa persona en tu vida, una persona con luna en Cáncer o sos luna en Cáncer, es importante que sepas que así estás. Es que por eso te comportás de esa manera, ¿no? Digo, ya lo sabes, pero bueno, no está de más repetirlo. Del mismo modo, estas lunas van a valorar mucho que todo eso que le comparten a otras personas sea tomado en cuenta y también van a valorar mucho que las personas por las que sienten afecto, cariño, cercanía se abran y les compartan sobre su mundo íntimo, sobre aquellas cosas que les gustan, que necesitan. Es posible que incluso cuando una luna en Cáncer se siente bien con alguien, pueda trascender ese desafío madurativo de poner en palabras las emociones, las necesidades, que se anime a compartirlo cuando se siente realmente conectada con otra persona, cuando confía en ella, cuando sabe que no la van a traicionar o que realmente quieren entenderla mejor para acompañarla mejor y va a estar dispuesta también a abrirse de esa manera cuando de acompañar a personas muy queridas se trate. Si al abrirse a compartirte
realmente todo lo que le gusta, le interesa y necesita, nota que lo tomás en cuenta en el trato, se va a sentir cada vez más conectada y unida con tu presencia, con tu persona. Sin embargo, si nota que no lo tomas en cuenta y que usás sus miedos, inseguridades y costados más vulnerables para manipularla, para agredirla o para hacerla sentir mal, se va a proteger. Cáncer es un signo tierno, pero que tiene mucha capacidad de defensa, y una de las formas en las que se defiende muchas veces es sacándote de tu vida, de su vida, eliminándote quizás poco a poco, poniéndote algunas pruebas para ver si entendió bien, si no entendió del todo bien tu actitud, incluso puede que te confronte, aunque para eso tendría que tener muchas ganas de mantenerte cerca. Si sos muy importante, puede que te confronte para entender. Si no, es posible que quiera sacarte de su vida o alejarte por un tiempo hasta que se le pase ese enojo por aquello que percibió que quizás no hiciste de la mejor manera, esa actitud que tuviste con ella que no fue del todo buena. Incluso cuando lo hayas hecho sin mala intención, si herís los sentimientos de alguien con luna en Cáncer, tenés que saber que te va a costar recuperar su confianza. Me gustaría dar mi testimonio con personas a las que conozco y a las que he acompañado, nacidas bajo esta luna, porque realmente creo que es importante hablar de esto. Es más, si conoces personas con esta luna o es tu luna y querés dar un testimonio, bienvenidos sean los comentarios. Pero en mi experiencia acompañándolas he notado que estas personas realmente tienen un gran potencial para cuidar, para acompañar y proteger con mucha ternura. En su trato con sus seres queridos son muy nobles, son muy fieles, son muy cercanas, y también en su trato con personas o animales a quienes perciben en un estado de desprotección o de necesidad de afecto, realmente pueden llegar a ser muy cercanas, muy entregadas. Son personas que tienen este don maternal a flor de piel, que cuando lo trabajan también se vuelve un gran don, un recurso vocacional o incluso profesional. Conozco muchas de ellas que se dedican a trabajar con la educación de niños y niñas en etapas de la infancia, o acompañar ancianos, o a disciplinas relacionadas con el cuidado, como la enfermería, como ramas de la medicina más ligadas a la pediatría. Realmente es de una sensibilidad muy hermosa el potencial que les otorga esta luna, y cuando está trabajado es muy bonito ver hasta dónde son capaces de llevarlo. Por otro lado, también he conocido otras lunas en Cáncer, otras personas con esta luna con un gran don para la creatividad y para la creación literaria, musical, artística, porque dejan fluir su sensibilidad a través de estos lenguajes y pueden expresarse de forma muy tierna y cálida, incluso hacerte sentir todo eso que ellas sienten cuando están creando, al momento en el que escuchas sus canciones o ves sus dibujos o lees sus cuentos. Realmente hay muchos ejemplos que podríamos poner, y en un ratito te voy a hablar de esto, pero sinceramente las personas con esta luna que he conocido, cuando están en sus buenos momentos, pueden llevar estos potenciales a un despliegue muy hermoso, y cuando están transitando dificultades, bueno, simplemente necesitan como ponerse en contacto consigo mismas o pedir ayuda para poder llegar a conectar con estos dones. Pero realmente es muy lindo ver los procesos que estas personas que conozco han llevado adelante y cómo han logrado sacar adelante sus mayores potenciales. Y antes de terminar, quiero compartirles ahora sí algunos ejemplos de personalidades famosos nacidos bajo la luna en el signo de Cáncer. No voy a dedicar tiempo a hablar sobre sus historias. Si a ustedes les resuenan y quieren saber más, pueden buscar sobre sus vidas y van a entender la conexión que estas personas tienen con la luna en Cáncer a través de su obra. Heath Ledger, Penélope Cruz, Courtney Love, Sean Penn, Gwen Stefani, Kris Jenner, Taylor Swift, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Christian Dior y Kurt Cobain. Bueno, estos son algunos de los que encontré. Obviamente hay muchos más. Si ustedes quieren se pueden poner a buscar y tomarlos de ejemplo y referencia. Cada quien resonará por algo en particular con quien más le llame la atención, pero bueno, está bueno igual tener algunos ejemplos.
Llegamos al final del video y quiero aprovechar para pasarte la palabra, para preguntarte, además de si este video te resultó útil y te agradó y si vas a aprovechar las herramientas que te compartí, si naciste bajo esta luna, ¿cuáles son los recursos a los que acudís habitualmente cuando estás transitando alguna crisis, algún periodo de dificultad? ¿Cuáles son los dones que crees que estas energías te han dado? Si coincidís conmigo o si hay otros que no mencioné que quieras compartir en los comentarios. Y también si has estado transitando últimamente algún periodo de dificultad que te haya ayudado a descubrir tus grandes potenciales. Todo lo que quieras compartir será bienvenido en los comentarios y va a ayudar a que esta comunidad se siga nutriendo y otras personas que los lean puedan sentirse acompañadas e identificadas. Si te gustó el video, te invito entonces a que le des un me gusta, a que lo compartas con esas personas que creas que lo pueden aprovechar y a que te suscribas a este canal y le des a la campanita de notificaciones para que recibas los avisos cada vez que suba un nuevo video. Bueno, espero que sigas muy bien, te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.